En el siguiente proyecto de química nutricional se hablará sobre las proteínas. Para empezar definiremos qué son. Las proteínas son biomoléculas formadas por dos o más cadenas de aminoácidos, los cuales están conformados por átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, y en algunos casos estos contienen sulfuro. Estas cadenas se pliegan o arrugan y así adquieren una estructura tridimensional que les permite realizar diversas funciones. Dentro de las funciones que realizan las proteínas es que son transportadoras. Un ejemplo de esto es la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. También pueden servir de reserva cuando es necesario y pueden aportar hasta 4 kilocalorías por gramo. Son reguladoras. Las proteínas, como la ciclina, regulan la división celular. También tienen una función defensiva. Por ejemplo, las mucinas protegen a la mucosa. Tienen una función hormonal. Proteínas como la insulina ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. También ayudan al movimiento muscular. La actina y la miosina realizan la contracción muscular. Las proteínas son biomoléculas compuestas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estos se forman entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente. Esto da lugar a una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que se llama cadena polipeptídica. Cada aminoácido tiene una estructura química general que incluye un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo lateral variable, también conocido como grupo R, que determina la identidad y las propiedades de cada aminoácido. Los grupos funcionales que se encuentran en las proteínas son el grupo amino NH2 y el grupo carboxilo COOH. Podemos distinguir 4 niveles de estructuración en las proteínas. Esa es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria está determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. La estructura secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Está el alfa hélice y el beta plegado. En el terciario es la forma tridimensional completa de una proteína. Esa estructura determina la función de la proteína y cómo interactúa con otras moléculas. Y el nivel cuaternario se refiere a cómo se unen múltiples cadenas polipeptídicas para formar una proteína funcional más grande. Las clases de compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo con los grupos funcionales que contienen. En el caso de las proteínas, estas están compuestas por aminoácidos y estos tienen una propiedad definitoria, en donde dice que todos poseen un grupo ácido carboxilo y un grupo amino. Ambos están unidos a un átomo central de carbono y lo que diferencia a cada aminoácido es el radical. Estos radicales son los que van a determinar sus características físico-químicas, es decir, su carácter hidrófobo o hidrófilo, también si son polares o apolares y si tienen un pH ácido o básico. Dentro de las características físico-químicas de las proteínas se pueden destacar dos. La primera es la solubilidad, y esta en las proteínas varía según el pH, la concentración salina, la temperatura, entre otras. Este es un ejemplo de solubilidad en proteínas. Esta que podemos ver en pantalla es una proteína globular y en su radical de superficie tiene hidrógenos, por lo tanto puede establecer enlace por puente de hidrógeno con el agua, por lo tanto es soluble en esta. Otra de sus características es la desnaturalización. Esta consiste en la pérdida de la estructura, adoptando una configuración diferente y por tanto perdiendo su función biológica. Existen varios factores que pueden provocar esto, como la presión, la temperatura, diferentes radiaciones, entre otros. Ahora veremos las interacciones no covalentes. Estas se dividen en 4 tipos. La primera son las fuerzas electrostáticas entre cadenas laterales ionizadas con cargas de signo opuesto entre proteína y proteína. Aquí el ion está encerrado en regiones que tienen poco contacto con el agua. Estos iones buscarán un ion de carga opuesta para formar la interacción. De segundo, tenemos los puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos polares. Esta es una de las interacciones menos débiles. Como sabemos, las no covalentes son más débiles que las covalentes. Aquí, la región apolar forzará la polar para buscar un vecino para formar un puente de hidrógeno. Esto siempre será posible por los enlaces peptídicos que se forman entre los aminoácidos. De tercero, tenemos las interacciones hidrofóbicas entre cadenas laterales apolares. Aquí, las cadenas apolares se orientan hacia el interior de la molécula evitando la interacción con el agua y forman un núcleo compacto con carácter hidrofóbico, así como se muestra en la imagen.
De último tenemos las fuerzas de polaridad debidas a interacciones dipolo-dipolo, donde el extremo positivo del primer dipolo es atraído al extremo negativo del segundo y es repelido por el extremo positivo. Fuentes alimenticias. Los alimentos proteínicos se descomponen en partes llamados aminoácidos durante la digestión. El cuerpo humano necesita un gran número de aminoácidos en cantidades suficientemente grandes para mantener una buena salud. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas. La proteína también es importante para el crecimiento y el desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas. ¿En qué alimentos podemos encontrar las proteínas? Los aminoácidos se encuentran en fuentes animales tales como las carnes, la leche, el pescado y los huevos. También se encuentran en fuentes vegetales como la soya, los frijoles, las legumbres, la mantequilla de nueces y algunos granos como el germen de trigo y la quinoa. Los aminoácidos se clasifican en 3 grupos, los cuales son esenciales, no esenciales y condicionales. Los esenciales no los puede producir el cuerpo y deben ser proporcionados por los alimentos. No es necesario ingerirlos en cada comida, ya que el equilibrio durante todo el día es más importante. Los no esenciales son producidos por el cuerpo a partir de los aminoácidos esenciales o en la descomposición normal de las proteínas, y los condicionales son necesarios en momentos de enfermedad y estrés. Enfermedades por deficiencia y exceso de proteínas. Por deficiencia de proteínas disminuye la capacidad física y anímica y estas puede perjudicar el sistema inmunitario, con una alta probabilidad a contagiarse de enfermedades infecciosas. También la falta de proteínas puede provocar una aceleración de los procesos de envejecimiento en el cuerpo, y en un máximo déficit de proteínas pueden aparecer edemas, que es un almacenamiento de líquidos. Entre otras causas está la desnutrición, síndrome nefrótico, que es una enfermedad del riñón ocasionada por la liberación de demasiada proteína en la orina, el proceso consultivo neoplásicos, que es un crecimiento anormal y descontrolado de las células, anemia por deficiencia de hierro, retraso del crecimiento, alteraciones en la piel y entre otras. Por exceso de proteínas tenemos las enfermedades cardiovasculares por las grasas saturadas, que aumentarán el colesterol y ese aporte de grasa y calorías pueden favorecer a la obesidad. También genera sobrecarga el organismo, especialmente en el hígado y los riñones. Otras causas, en los cálculos de riñón, que por la proteína animal ayuda a perder el calcio y además de mucho fósforo, que se acostumbra a cocinarse con mucha sal. La amiloidosis, que es una acumulación de proteínas anormales en los órganos, deshidratación y exceso de amoníaco que puede provocar cansancio, cefalea y náuseas.